Pero yo no estoy viendo. ¿Ven la presentación? No, no se ve. Espérate, acaba de salir acá. ¿No la ven ahí? ¿Ahora? No. No, no se ve. Y le dio a compartir pantalla. Sí. Voy a salir, bueno, voy a entrar. ¿Oyeron? Creo que hice un error aquí. Voy y vengo. Está bien, doctor. Este, ok, voy a ponerla en grande, ¿no? Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, Sí, sí. Ahora sí se ve. Ok. Bueno, ante todo, discúlpenme, por favor, por las 2 o 3 veces que hemos tenido que cancelar esta clase y bueno, ya se dieron cuenta que yo soy bastante neófito en esta vaina de las tecnologías. Ya tuvo mi hijo que venir a ayudarme. Tuve que actualizar la aplicación para poder entrar a través de la aplicación, porque entonces no me dejaba compartir la pantalla porque no estaba actualizado. Así que parece que ya estamos ya en algo, ¿no? Así que gracias, sobre todo Natalie, por la paciencia. Y bueno, ustedes están en 10º semestre, ¿cierto? Sí, doctor. correcto, doctor. Y ya están terminando. ¿Cuándo son los exámenes semestrales? Empezamos el próximo lunes. Bueno, está bien. En gastos le va a ir bien. Bueno, a ir, vamos a hacer énfasis en lo más importante para ustedes como estudiantes de medicina y tratar de tocar algunas patologías que con toda seguridad ustedes van a ver, independientemente de a qué se dediquen en su vida posteriormente. Yo le decía al doctor Adames que nosotros en la Facultad de Medicina, yo estudié en esa misma facultad en la que están ustedes, y Enrique también. eh, Nos dan las materias muy fragmentadas y los pacientes realmente en la vida no llegan con un diagnóstico en la frente, sino que llegan con una serie de síntomas. Y la idea de este tema es dar cómo puede llegar el paciente. Llega un paciente que llega con un dolor abdominal, por ejemplo, no le dice a usted qué tiene, ni sabe esa persona qué tiene. Usted tiene que dilucidar, de acuerdo al análisis que va a hacer, qué tiene. Pero hay un diagnóstico diferencial muy grande. Por eso la clase la titulamos dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo. Y vamos a empezar eh, perdón, la clase con un cuadro clínico eh, y que básicamente dice, es una mujer de 52 años. Esto es un cuadro clínico real, ¿ah? Que viene por un cuadro de 4 semanas de dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, cólico asociado a diarrea acuosa, que ocasionalmente se ven restos de sangre. Dice que ha perdido 8 libras de peso y dice que está comiendo más o menos lo mismo que ha comido siempre y que ellos le llaman que es una comida sana. La gente tiene el concepto de que lo sano, o sea, o la comida natural es inocua, lo cual no es cierto, pero bueno, siempre le llegan con este tipo de datos, ¿no?
Antecedentes familiares, papá y mamá hipertensos, abuelo paterno falleció de cáncer de colon, ese diagnóstico se le realizó alrededor de los 70 años. Y antecedentes personales, hipertensa controlada con un ARA2. Sus signos vitales normales, el examen físico básicamente normal, excepto por obesidad central. Entonces, cuando uno tiene un cuadro de dolor abdominal, lo primero que uno tiene que tener en la cabeza es esta diapositiva, que esta la puse porque es un poco más bonita, pero la siguiente creo que es un poco más esquemática. Y esto lo que nos hace es que nos divide el abdomen, perdón, en 6, la siguiente en 9, pero básicamente lo mismo, áreas. Y cada órgano duelen en diferentes áreas. Y si el paciente viene con un dolor en el cuadrante inferior izquierdo, es muy poco probable que tenga una colecistitis aguda, porque eso usualmente el dolor es en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. Y entonces, esto, aunque parezca una bobería, es fundamental que ustedes tengan esta diapositiva en su esquema cerebral, siempre que un paciente venga con un cuadro de dolor abdominal. ¿Ustedes están grabando las diapositivas, Natalie? Sí, sí Digo, se está grabando, doctor. perfecto, perfecto. A mí me interesa que las graben y las tengan porque siempre uno vale la pena recurrir a ellas más adelante. Y este otro, pues lo mismo. Este es el esquema que ustedes tienen que tener en su cabeza. No todo en medicina, no siempre en medicina 2 más 2 es 4, pero en general es un, digamos, un esquema básico en el que empezamos a pensar y a excluir cosas o diagnósticos de acuerdo a las características. Después de saber dónde duele el paciente y cuáles son las posibilidades que yo tengo ahí, con las preguntas que yo voy a hacer en la historia clínica, yo voy a tratar de dilucidar cuál es el diagnóstico de esta enfermedad. Y ustedes siempre, y eso ya se lo mostraron ustedes en séptimo semestre cuando dieron eh, propedéutica clínica, hay que investigar las características del dolor. Es decir, dónde es, ya el paciente le dijo que es en el cuadrante inferior izquierdo, cuándo inició, qué estaba haciendo el paciente cuando inició el dolor y qué tipo de dolor. La gente, sobre todo las mujeres, el público no entiende qué es un dolor cólico. Así que si ustedes le preguntan a una persona si tiene cólico, va a pensar si es mujer en menstruación inmediatamente. Va a decir, no, no, no es una menstruación. No, no, yo no estoy hablando de una menstruación. Tienen que explicarle que el dolor cólico, ¿cómo es? ¿Es un dolor que va y viene, señor o señora? ¿O es un dolor constante? ¿O es un dolor que se le va y a los 2 días vuelve? O sea, las características que tiene ese dolor, porque cada órgano afectado tiene diferentes tipos de dolor. Y si se asocia, en el caso de nuestra paciente, se asocia a diarrea, pero se podría asociar a estreñimiento, a vómito, si hay cambio en el patrón evacuatorio, si se distiende o no la barriga, si el paciente ha o no perdido peso, si en la diarrea hay o no hay sangre. O sea, hay muchas cosas que ustedes saben bastante bien cuáles son las características que uno tiene que preguntar cuando tiene este síntoma, que es uno de los síntomas más engorrosos en medicina. Entonces, después que ustedes tienen esta característica, entonces uno tiene más o menos este flujograma, yo no sé si llamarlo flujograma, pero este esquema, eh, perdón, lo diseñé yo porque me parece práctico. Yo divido los dolores abdominales en el que tiene diarrea y el que no tiene diarrea. Ustedes verán que hay diagnósticos que están en ambos sitios porque hay enfermedades que pueden cursar con diarrea o incluso con estreñimiento, como el síndrome de intestino irritable, que yo creo que tuvieron una charla entera de ese tema. Entonces, yo lo divido. ¿El paciente tiene dolor? Sí. Ahora, ¿tiene diarrea? Ya investigué cuáles son las características del dolor. ¿Tiene diarrea o no tiene diarrea? Si tiene diarrea, yo pregunto si es con sangre o sin sangre. Y entonces voy tratando de disgregar los diferentes diagnósticos. Y como ustedes me ven ahí, fíjense, todo esto que está puesto ahí son posibles diagnósticos de dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo solamente. O sea que son bastantes. Entonces uno va poco a poco a ir analizando cuáles son las características. A medida que ustedes avanzan, se van volviendo expertos. Eso me dijo mi profesor, que uno se va volviendo experto, pero debe ser que son 70 años de práctica, porque yo todavía no lo he logrado, en el diagnóstico diferencial del síntoma que tiene el paciente. Entonces, otra cosa importante, la gente confunde el término diarrea
con evacuaciones líquidas. No es lo mismo. No es lo mismo. Las diarreas se miden por peso, cosa que nadie hace. En la práctica, más de 3 evacuaciones en menos de 24 horas, que sean líquidas, ahí podemos considerar que el paciente tiene diarrea. Pero hay gente que va una vez o que va 2 veces al baño en el día y que hacen líquido y le dicen tengo diarrea. No, no tiene diarrea. Lo que tiene es una disminución de la consistencia de las heces, pero no tiene diarrea porque las evacuaciones diarias, si son dos, seguramente no pesan más de 200 gramos. ¿Ok? Entonces, diarrea aguda es aquella diarrea que dura menos de 3 semanas. Diarrea crónica, hay algunas disyuntivas en el término del cuál es el número, el límite, digamos, pero cualquier diarrea que dure más de 3 semanas es considerada una diarrea crónica. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque el abordaje de los pacientes es distinto. Generalmente las diarreas infecciosas son diarreas agudas, pero si duran más de 3 semanas, casi nunca son diarreas infecciosas, porque el paciente, si usted no lo ha tratado como infeccioso y tiene más de 3 semanas, el paciente ya va a estar sumamente grave. Entonces, tenemos un paciente con dolor abdominal, ya sabemos si tiene o no tiene diarrea de acuerdo a las características que ustedes describieron con esta diapositiva. En nuestro paciente en particular, sí, así tenía, creo que 8 evacuaciones, decía el cuadro clínico, por día, de manera que sí parece tener diarrea. Entonces, uno empieza a tratar de disgregar los posibles diagnósticos y eso es lo que vamos a hablar ahora. O sea, lo que yo le voy a tocar son puntos importantes de esas enfermedades que vimos en la segunda diapositiva que pueden ser parte o que son parte del diagnóstico diferencial de un cuadro de dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo. Y la primera, por común, es el síndrome de intestino irritable. Repito, yo creo que ustedes dieron una clase de intestino irritable, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Y dieron, vamos a parar un momentito, dieron intestino irritable, dieron diarreas infecciosas, creo que también dieron, pero cáncer de colon dieron, no, todavía no. cáncer de colon no, estreñimiento creo que sí también dieron, ¿no? Pero todavía, ¿a quién le va a dar esa clase? O nadie. Bueno, es que lo que pasa es que, no, que también dan una clase específica de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, para no ahondar en esos temas porque no los voy a aburrir, creo. Entonces, intestino irritable. Esta es la enfermedad más frecuente que hay después del resfriado común. Es un poco más común en mujeres que en hombres. Yo creo que realmente lo que ocurre es que las mujeres van a buscar más ayuda que los hombres, al médico me refiero. Esta es una de las enfermedades, como le dije anteriormente, que puede cursar con diarrea, con estreñimiento o alternancia de ambas en una misma persona y que tiene mucho, pero mucho, pero mucha asociación con el estado de ánimo de la persona. Una pregunta clave, una pregunta clave para hacer el diagnóstico de intestino irritable, usted le pregunta al paciente, ¿tiene dolor y o diarrea cuando está dormido? O sea, el dolor o la diarrea lo despiertan. En el intestino irritable, la respuesta en el 90% de las veces es no, porque lo que hay es un impacto muy importante del eje cerebro-intestino. Y cuando usted está dormido, el eje cerebro-intestino está apagado, por decirlo de alguna manera. De manera que los pacientes no tienen síntomas, no quiero decir nocturnos, pero no tienen síntomas mientras están dormidos. Los síntomas siempre son de vigilia. Y el cuadro clínico característico, dolor abdominal cólico, puede o no haber distensión abdominal o sensación de bloating, no hay fiebre, nunca, el intestino irritable no produce fiebre y como dije ahí, realmente no es que son nocturnos, quiero decir que cuando está dormido. Entonces, los criterios de intestino irritable, repito, ustedes dieron esa charla, pero hay muchos criterios, ahora mismo utilizamos los criterios de Roma 4. El siguiente diagnóstico, no por frecuencia, pero un diagnóstico que es sumamente importante hacerlo porque puede tener consecuencias importantes, pasarlo por alto, es colitis isquémica. La colitis isquémica, el paciente tiene un dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, generalmente es un dolor constante, pero es intenso y que
posteriormente empieza a tener diarrea con sangre. Esto ocurre porque se produce isquemia de la mucosa. Casi siempre está afectado el colon sigmoides y nunca se afecta el recto. La razón, y como ven en la diapositiva, porque ahí se los puse, es que ocurre por obliteración del riego sanguíneo, como ocurre en todas las isquemias. Pero el recto tiene una irrigación que viene por una rama de la mesentérica inferior, dando los vasos del recto superiores, pero también por la ilíaca interna. Así que casi siempre, cuando hay una colitis isquémica, solo se afecta el sigmoides y no se afecta el recto. El recto casi siempre, cuando usted hace una sigmoidoscopía o una colonoscopia en estos pacientes, el recto se ve normal y el sigmoide se ve como está en la diapositiva, con áreas de fibrina, con áreas de necrosis, que no es importante que ustedes memoricen la imagen esta, pero sí nos da una imagen, a veces se ve el colon incluso negro, pero la característica típica es que el recto está conservado, normal, y luego el sigmoide es afectado, y si uno avanza más, se encuentra que el colon descendente y el resto están normales también. Los factores de riesgo, ¿en qué tipo de personas ocurre esto con mayor frecuencia? Son aquellas personas mayores de 60 años, sobre todo si tienen alguna cardiopatía del ritmo, porque las arritmias producen trombosis y esto se pueden producir embolitos que llegan y tapan la circulación, sobre todo de arterias pequeñas, estas arterias arqueadas que están en el intestino. La siguiente enfermedad, la verdad es que es muy importante, es la colitis pseudomembranosa. Esta entidad muchas veces la confundimos con diarrea por antibiótico. Es cierto que el antibiótico es el factor de riesgo, el uso de antibióticos es el factor de riesgo más importante para desarrollar colitis pseudomembranosa, pero podemos tener diarrea por antibiótico sin que sea una colitis pseudomembranosa. Esta es una enfermedad producida por el Clostridium difficile, es la enfermedad o es una de las enfermedades nosocomiales más frecuentes en nuestro país y no debe ser distinto en el resto de los países del continente americano, producido, como ya ustedes saben, por la bacteria Clostridium difficile, que produce dos toxinas, la A y la B, y en general casi siempre están presentes las dos toxinas en la situación. Sin embargo, hay quienes no desarrollan, hay unas cepas de bacterias que no desarrollan la toxina A, por eso es que cuando hacemos la solicitud del examen de heces, pedimos toxina A y B para tratar de encontrar si hay una o falta una, pues si la otra está, que nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico. Típicamente, y eso ustedes tienen que preguntarlo en la historia clínica, este sería un paciente que llega con dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, con diarrea, generalmente diarrea sin sangre, pero el paciente se ve tóxico muchas veces y ustedes tienen que preguntar entonces por los factores de riesgo. Y una de las cosas más importantes en esta clase que estamos dando hoy es conocer y entender y tener en nuestro esquema cerebral, repito, el diagnóstico diferencial y saber los factores de riesgo de cada una de estas enfermedades. Por supuesto, las características clínicas, pero eso es lo que nos va a dar a nosotros el diagnóstico. Los tratamientos al nivel de ustedes quizás no son tan importantes porque cuando ustedes estén haciendo su práctica clínica, muchos de los antibióticos ya han cambiado, ya los antibióticos que yo mismo uso hoy, la inmensa mayoría no existían cuando yo estaba sentado en las aulas como ustedes. De manera que eso va cambiando con el tiempo. Lo que quizás no cambia tanto es el cuadro clínico, es la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, los factores de riesgo para la colitis pseudomembranosa son aquellos pacientes, aquí hay un error tipográfico, son pacientes que están generalmente hospitalizados o están en los home care o las casas estas donde cuidan sobre todo personas de la tercera edad, en las prisiones, perdón, eh, son donde más vemos esto. Ojo, pacientes que hayan tomado antibióticos, pacientes que tengan tratamiento oncológico o inmunosuprimidos, o aquellos pacientes que usen crónicamente inhibidores de bomba de protones. Estos pacientes están en un riesgo elevado de desarrollar
diarrea por antibiótico en general, pero colitis pseudomembranosa en particular. Cuando ustedes le preguntan qué antibióticos producen esto y qué antibióticos no producen esto, la respuesta al qué antibiótico no lo produce es ninguno. Cualquiera lo podría producir. Por supuesto, los que están en la diapositiva son los que más frecuentemente lo producen, sobre todo la clindamicina. Es un antibiótico muy viejo, pero que todavía se usa muchísimo. Sobre todo lo usan mucho los odontólogos porque es uno de los mejores antibióticos para la boca. Así que, ojo, cuando viene un paciente con diarrea, con este tipo de diarrea que se ve un poco tóxico, siempre pregunten esto. Si el paciente estuvo en odontología, pregunten si le dieron antibiótico. Acuérdense que es importante porque, ¿y qué tiempo de evolución? Esto puede ocurrir hasta 2 meses después de haber ido a la clínica. O sea, no pregunten si fue ayer o antes de ayer. Si en los 2 últimos meses usted ha tomado antibiótico por alguna razón. En nuestro país es muy común que la gente tome antibiótico por faringitis, que son virales, la inmensa mayoría. Entonces, ustedes están en 10.º semestre, pero yo estoy completamente seguro, desde que ustedes entraron a primer semestre, sus familiares lo empezaron a llamar cada vez que se resfriaban, porque cuando uno entra a la facultad de medicina, nuestros familiares creen que ya somos médicos. Estamos dando matemáticas, pero ellos creen que ya somos médicos. Entonces, con frecuencia le dicen, dame antibiótico, consigue un médico. Entonces, ustedes llaman a un médico que lo conocen, uno de sus preceptores, y le empezamos a dar antibióticos innecesariamente a nuestros pacientes y los sometemos a riesgo. Recuerden que uno debe utilizar la menor cantidad de medicina necesaria por el menor tiempo posible para mejorar a un paciente. Aquí está nuevamente el cuadro clínico de la colitis pseudomembranosa. Como dije, una diarrea interesante hasta 8 veces al día. Puede o no haber fiebre. El sangramiento es muy raro. Puede no haber diarrea. Esto sí es verdad, ya te le digo. Puede no haber diarrea, pero en ese caso, cuando uno tiene una colitis pseudomembranosa y el paciente no tiene diarrea, generalmente lo que ha tenido es un hilio adinámico. Esto es grave porque el riesgo de perforación es altísimo. O sea que si el paciente se siente muy tóxico, está con mucho dolor abdominal y ustedes lo ven distendidos, obviamente no es lo primero que uno piensa colitis membranosa, uno piensa en obstrucción intestinal, pero tengan siempre eso en mente porque podría ser una colitis pseudomembranosa. Yo he visto casos al respecto, por cierto, la mamá de un colega que me tocó atender en tratamiento oncológico, le dieron ciprofloxacina por una infección de vías urinarias y llegó distendida en muy mal estado general, con todo el colon distendido. Entré con el sigmoidoscopio solo a tratar de bajar la distensión y me encontré con las pseudomembranas. Se le dio el tratamiento y mejoró al día siguiente otra paciente. Pero le digo, si uno no piensa en un diagnóstico, nunca va a ser el diagnóstico. Ténganlo ahí. Esto es una posibilidad. Es muy común, repito, sobre todo en pacientes que han estado hospitalizados en los últimos meses. Y como dije, el diagnóstico se hace a través de la toxina A y B, siempre solicitan las dos, de Clostridium difícil en la muestra. Muchas veces nosotros lo pedimos en la consulta externa y a los 3 días el paciente me llama y me dice, no me la puedo hacer porque no he vuelto a hacer servicio. Bueno, ya no importa. Ya no importa porque si ya no has vuelto a hacer servicio, ya te curaste, era una diarrea aguda y no una colitis membranosa. El tratamiento, por supuesto, hay que aislar al paciente, aislar básicamente sus desechos y dar antibióticos. El tratamiento de una enfermedad como esta, que es causada por antibiótico, es otro antibiótico. Y hay diferentes antibióticos. Fíjense, cuando yo estudié, el tratamiento solo existía vancomicina y metronidazol. Ahora han salido todos estos antibióticos nuevos. Por eso les decía yo que quizás saberse el tratamiento de memoria, pues no tiene mucho sentido cuando uno está en la facultad de medicina. Sí tendrá y cobrará sentido cuando ustedes vayan a su práctica clínica, pero para eso van a pasar primero el primer año internado, el segundo año internado, y ahí van a memorizarse y aprenderse los medicamentos que van a seguir usando el resto del tiempo. Rifaximina en los pacientes que tienen recurrencia, la recurrencia de la colitis ulcerosa es alta. Estamos hablando de que hay pacientes, hasta el 40% de los pacientes podrían recurrir con una colitis pseudomembranosa y se hace ahora trasplante de materia fecal, eh, que se da a través de unas capsulitas que vienen homogenizadas con materia fecal, pero esto es algo engorroso, no es tan fácil de dar, se está usando más que nada en este momento para estudios clínicos
Y otra cosa que no puse ahí, que también puede servir, son probióticos, pero no cualquier probiótico. En este caso de colitis membranosa, el probiótico más importante es bueno, el parenterol, es el de Panamá, que es el Saccharomyces boulardii, es el mejor para esta enfermedad. Solo que, como ustedes son médicos y la gente le habla y les dice hay un boom de probióticos y hay que dar probióticos para todo, solo quiero tomarme un tiempito, jóvenes, y no, los probióticos no son la panacea. Sirven para ciertas cosas, sí, pero no es verdad que sirven para todo. Y no son todos los probióticos los que sirven. Yo siempre le digo a mis pacientes, miren, los probióticos, por ejemplo, yo les digo a los pacientes, eh, el lactobacillus probablemente es uno de los probióticos más importantes y que tiene mejores estudios en el síndrome de intestino irritable con diarrea. Pero es el lactobacillus específico, hay tres lactobacillus específicos que son los que sirven. Y hay muchísimos lactobacillus. Entonces yo les digo, decir lactobacillus es como decir perro. Pero perro, hay pastor alemán, hay pitbull, hay rottweiler, hay beagle, hay pequinés, hay chihuahua, hay miles de perros. Y si usted se va de cacería y se lleva un chihuahua, se llevó un perro, pero no le sirve de nada. Entonces no es, y si se lleva 25 chihuahuas, se llevó 25 perros, pero no le sirven de nada. Entonces no es dar probiótico por dar probiótico, tiene que darse la especie con la subespecie que es la correcta y no se dejen llevar por los millones de colonias que tienen cada pastilla. Eso tampoco el que tiene más es el mejor, no necesariamente. Esto es aparte de lo que íbamos a hablar hoy, pero ciertamente quiero comentárselo porque se aprovechan mucho de la ignorancia de la gente y empiezan a vender probióticos que además no son baratos. Y existe el tratamiento quirúrgico para la colitis membranosa, sobre todo en los casos de riesgo de perforación. Otra entidad más frecuente de lo que creemos es colitis microscópica. Generalmente pensamos en colitis microscópica ya en el concepto de una diarrea crónica, es decir, una diarrea de una persona que tiene más de 3 semanas de estar evacuando 7, 10, 6 veces, 8 veces al día, mañana y noche. eh, Puede o no haber asociación con pérdida de peso. La colitis microscópica es una entidad, como su nombre lo dice, microscópica, porque la inflamación está en la submucosa por una invasión, ya sea de linfocitos o un engrosamiento del colágeno. Por eso hay de dos tipos, la colitis colágena o la colitis linfocítica, pero ambas son consideradas dentro del mismo grupo como colitis microscópica y los factores de riesgo asociados a ellas son uso de antiinflamatorios, uso de IBP, inhibidores de bomba de protones, especialmente, realmente el que más lo ha dado, al que más se le ha asociado es el lansoprazol, las estatinas y los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son medicamentos que están muy en boga para el uso de la ansiedad y de la depresión. Estos cuatro medicamentos con frecuencia, no es tan frecuente esto, pero en un paciente que tiene diarrea y toma alguno de estos medicamentos, esto es una consideración. El tabaquismo, Panamá ya fumar ha pasado de moda y aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también se les ve frecuentemente esto. El diagnóstico se hace tomando biopsia del colon. Le hacemos colonoscopía al paciente porque es una indicación para colonoscopía tener diarrea crónica, pero si está normal el colon, si la razón es diarrea crónica, el endoscopista tiene que tomar biopsia. Normalmente nosotros no le tomamos biopsia a una mucosa normal. Pero si la indicación de la colonoscopia es diarrea crónica, hay que tomar biopsia del colon izquierdo y del colon derecho, porque estamos buscando una de las posibilidades diagnósticas es colitis microscópica y solo se puede ver en el microscopio. No lo vamos a ver macroscópicamente en la endoscopía. Entonces, el cuadro clínico que le dije anteriormente, a veces hay artralgias, no siempre, pero el cuadro casi siempre es diarrea acuosa con dolor abdominal en la mitad de los casos, pero la clave es que casi siempre tiene alguno de los factores de riesgo que comenté anteriormente. Y esto tiene un tratamiento con una pastilla de budesonida, usualmente es lo que más usamos. Le podemos dar algunas otras cosas, hay sulfasalacina, en los pacientes resistentes le damos prednisona,
pero tiene muchos efectos secundarios, así que budesonida es uno de los mejores, es un corticoide de uso local que usamos mucho también en enfermedad de Crohn. Bueno, ahora la enfermedad de Crohn también está cambiando mucho con los biológicos, pero en este tipo de pacientes, cuando le damos la budesonida y tiene colitis microscópica, a los 2 días el paciente los va a llamar. Casi nunca los pacientes llaman a los médicos cuando el paciente mejora. El paciente de colitis microscópica siempre llama, porque tiene un mes de tener diarrea. Usted le da una pastilla y a los 2 días el paciente está bien, entonces lo llama que le va bien. Si no lo ha llamado, créame que se cambió de médico o no le, o no recibió la pastilla. Estas son, digamos que, síntomas asociados en su riesgo relativo a colitis microscópica, como dije anteriormente, a enfermedades autoinmunes son muy importantes y los medicamentos. Estos son los más frecuentes. Estos dos son los más importantes. Este, casi siempre se ven en personas mayores de 40 años, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, pero no es raro encontrar una persona más joven con este tipo de problema. Y repito, les quitan un problema a los pacientes impresionante porque, vuelvo y repito, tener diarrea es desesperante. La enfermedad inflamatoria intestinal, creo que son 2 o 3 diapositivas de esto nada más, porque ya ustedes lo dieron, pero bueno, ustedes saben que son dos, o en general, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn son distintas, ciertamente son distintas, pero en la colitis ulcerativa hay una inflamación inicialmente de bajo grado en el colon que es progresiva. Siempre, absolutamente siempre, la colitis ulcerativa empieza en el recto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de colitis isquémica que decía el recto siempre está normal? En la colitis ulcerativa, cuando uno tiene colitis ulcerativa, esta puede ser de recto o puede ser de todo el colon o de la mitad del colon, pero siempre el recto está afectado. Y la inflamación es continua, no hay espacios normales entre espacios inflamados. Siempre es continua en la colitis ulcerativa, no así en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa casi siempre el cuadro de dolor abdominal se asocia con diarrea con sangre y generalmente hay pérdida de peso. Puede o no haber fiebre, pero generalmente hay diarrea, sangre y pérdida de peso. Y puede tener síntomas extraintestinales, como ya ustedes lo saben. En la enfermedad de Crohn, no necesariamente el paciente tiene diarrea, pero sí tiene dolor abdominal que muchas veces es peor que el que la colitis ulcerativa y, y aquí en esta enfermedad el dolor abdominal no siempre es del lado izquierdo, también puede ser del lado derecho, también puede ser en el epigastrio, porque la enfermedad de Crohn tiene una característica que puede afectar todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano literalmente. Entonces, al poder afectar todo el tracto gastrointestinal, los síntomas pueden ir en en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, o sea que el dolor puede ser desde la boca hasta el ano. Solo que lo pongo en esta clase porque también es cierto que puede ser solo el dolor del lado izquierdo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. En estos casos en particulares, y ahí en la diapositiva ven que es segmentario, puede haber mucosa, usualmente hay mucosa normal intercalada con mucosa afectada. Este, la mayoría de las veces se afecta el ilion distal, alrededor de la mitad de las veces, 60% de las veces la enfermedad de Crohn tiene afectación del ilion distal, pero no siempre, no siempre. Y el síntoma cardinal de este paciente es dolor abdominal. Puede o no haber pérdida de peso. Puede o no haber diarrea, pero casi nunca hay diarrea con sangre, como si casi siempre la hay en la colitis ulcerativa. Este es un cuadro diferencial entre uno y otro. Ahora vamos a un tema que sí es un común. Yo le dije, empecé diciendo que hay cosas que ustedes van a ver, no importa a qué se dediquen, que es la diverticulosis o la diverticulitis. Digo, la diverticulosis y la diverticulitis no es lo mismo. La diverticulosis va aumentando su frecuencia a medida que el paciente va aumentando en edad o de la persona. Alrededor del 20% de la gente menor de 30 años tiene divertículos, pero alrededor del 60% de los pacientes mayores de 50 años tienen divertículos.
pero alrededor del 85% de los pacientes mayores de 75 años tienen divertículos. Es decir, que después de los 50 años es más común tener divertículos que no tenerlos. Y los divertículos pueden presentar tres complicaciones. Lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, que son la inflamación, o sea, la diverticulitis, la hemorragia diverticular o la perforación del divertículo. Y esta última es una urgencia quirúrgica. Aquí quiero mostrarles que realmente en esta diapositiva les muestro que realmente los divertículos del colon son pseudodivertículos. ¿Por qué se forman? Fíjense en el lado derecho, donde están los vasos rectos que entran desde la serosa hacia la mucosa para irrigar la mucosa y las paredes del músculo y la submucosa de la pared colónica, se crea una debilidad de la pared y con los movimientos se hace una herniación, literalmente. Y entonces uno ve cómo dentro del saco herniario lo que queda es solo el vaso sanguíneo. Y en la parte de la izquierda se dan cuenta claramente cómo el divertículo no tiene capa muscular. Por eso se llama pseudodivertículo. Y la capa, el grosor, el espesor del divertículo es de 1 milímetro o menos, lo que lo hace muy propenso a romperse ante cualquier situación importante. Entonces, otra cosa importante, que parece una bobería que uno se los diga, pero la gente no lo sabe, se confunden mucho divertículos con pólipos. Y digo, no tiene absolutamente nada que ver. Es lo mismo que decir carro y casa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los divertículos nunca se malignizan. Los pólipos se pueden malignizar. Eso hay que explicárselo al paciente porque a pesar de que ustedes crean que es algo muy obvio, la gente no lo sabe y tampoco tiene por qué saberlo porque son términos muy médicos, ¿no? Entonces, la diverticulosis colónica, como le dije anteriormente, son formaciones saculares que se desarrollan debido a la debilidad que se crea en la pared por la entrada de los vasos sanguíneos que irrigan la mucosa. En el hemisferio occidental son mucho más frecuentes del lado izquierdo, pero en el hemisferio oriental, por razones que no conocemos, son mucho más frecuentes del lado derecho. En Panamá hay mucha población oriental y realmente uno lo ve. O sea, uno cuando viene un paciente con dolor del lado derecho no piensa en diverticulitis, pero cuando viene del lado izquierdo, muchas veces pensamos en diverticulitis sin siquiera saber si tiene divertículos, por lo que ya le expliqué de la frecuencia que hay de esto según la edad del paciente. Pero si el paciente es asiático, recordar que podrían tener diverticulitis del lado derecho. Y ya como dije, las complicaciones que pueden tener. Esto es la nueva clasificación de la enfermedad diverticular del colon. Es muy importante que aquí sepan varias cosas. Sencilla. La presencia de síntomas se llama diverticulosis. La presencia de divertículos se llama diverticulosis. Cuando tienen síntomas se llama enfermedad diverticular del colon. ¿Ok? Ahí ven, diverticulosis cuando no hay síntomas. Y si hay síntomas se llama enfermedad diverticular del colon. ¿Ok? Puede tener complicaciones y puede no tener complicaciones. Cuando no tiene complicaciones se llama enfermedad diverticular del colon no complicada. Y cuando tiene las complicaciones son las que dije anteriormente, la diverticulitis aguda, la hemorragia diverticular, la perforación diverticular y la colitis segmentaria, perdón, no, la colitis segmentaria asociada a divertículo. Esas son las clasificaciones. Ahí se las dejo la diapositiva, no tienen que aprendérselo de memoria, pero entender que el término diverticulosis y diverticulitis no son iguales. Que la gente piensa, yo tengo diverticulitis. No, usted lo que tiene es divertículo, tiene diverticulosis. Cuando se inflamen, entonces se llama diverticulitis. Esto es fundamental porque vamos a hablarle un poquito del tratamiento y es fundamental porque entre diverticulosis y diverticulitis hay una diferencia importantísima en el momento del tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona que tiene diverticulosis desarrolle diverticulitis? Que solo el 10% de los pacientes van a desarrollar diverticulitis. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, los que están a la izquierda son los factores de riesgo más comunes asociados a que un paciente que tiene diverticulosis desarrolle diverticulitis. Y fíjense antiinflamatorios. Nuevamente, está dentro de los factores de riesgo para desarrollar, bueno, nefritis intersticial, pero además, lo que dije anteriormente, la colitis microscópica, y ahora se los menciono en diverticulitis, para desarrollar diverticulitis. Un paciente que tiene enfermedad diverticular del colon
no debe tomar antiinflamatorios porque tiene mucho riesgo de desarrollar diverticulitis y de que los divertículos sangren, o sea, una hemorragia diverticular. Así que ojo con eso, ojo con los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, bueno, estos son los factores de riesgo. Cuando usted tiene un paciente o una persona que tiene divertículos, dile, tengan mucho cuidado con estos factores de riesgo para tratar de controlarlos, para evitar que sean uno de esos 5 a 10% de pacientes que desarrollan diverticulitis. Cuando tenemos un cuadro de diverticulitis, el dolor es constante, usualmente del lado izquierdo, porque es donde más comúnmente hay divertículos. Se presenta fiebre, leucocitos altos, la PCR es fundamental tomarla y la calprotectina en heces a veces la pedimos, a veces no, pero la PCR alta va muy, muy, muy de la mano con diverticulitis. Y ahí uno decide si da o no antibióticos. No a todo el mundo se le da antibiótico, a unos sí, a otros no. No voy a entrar en eso. No a todo el mundo se le hace tomografía, no a todo el mundo haya que hospitalizar. Realmente nosotros estamos hospitalizando alrededor del 25% de la gente que vemos con diverticulitis, la mayoría la tratamos ambulatoriamente y yo diría que la mitad de los que tratamos ambulatoriamente lo tratamos sin antibiótico. Este es un esquema de las complicaciones que pueden tener las diverticulitis y aquí les pongo a la izquierda los factores de riesgo de complicaciones, ya no de desarrollar diverticulitis, sino cuando uno tiene diverticulitis, los riesgos que tiene los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que o aumentan la probabilidad de que ese paciente tenga una diverticulitis complicada? Y nuevamente aparecen los AINES y los corticoides. Ojo con esos medicamentos, muchachos. Lo que dije anteriormente, y aquí es donde viene el tratamiento y la disyuntiva. Fíjense, lo primero en la dieta, en el tratamiento, cuando usted tiene una paciente o un paciente con diverticulitis aguda, o sea que está con dolor, que puede o no tener fiebre, generalmente se asocia a estreñimiento, tiene que quitarle las fibras insolubles inmediatamente. Es decir, señor o señora, usted no puede comer hojas, nada que sea vegetal, nada que sea fruta. Es decir, tiene que hacer la dieta contraria a la dieta ideal. Repito, cuando tiene diverticulitis, le quitamos toda la dieta o los vegetales o la fibra insoluble. Cuando ese paciente mejora y ya no tiene diverticulitis, sino que tiene enfermedad diverticular del colon no sintomática, ese paciente, una de las medidas para disminuir la recurrencia es aumentar la fibra en la dieta. Es lo que le decía. Son en el mismo paciente se toman medidas antagónicas en momentos distintos. Ante la presencia de síntomas, se elimina la fibra. Cuando los síntomas se van, se incluyen nuevamente la fibra. ¿Ok? Siempre abundante de agua es importante. Y aquí lo más importante, sobre todo si está en tratamiento ambulatorio, darle seguimiento al paciente, llamar al paciente para ver cómo está. Colonoscopía se hace si el paciente tiene una colonoscopía en el último año o en los últimos años no se le vuelve a hacer una colonoscopía. Pero si hay que hacer una colonoscopía, nunca se hace en las 6 semanas posteriores, las primeras 6 semanas posteriores al cuadro agudo, se hace posteriormente a eso. Y cuando hacer un CAT, no se los voy a mencionar, eso pues básicamente cuando uno tiene duda, cuando el paciente está en mal estado general. Cuando un paciente está en muy buen estado general, yo no le hago CAT. Yo estoy casi seguro que por lo menos a la mitad de los pacientes con diverticulitis yo no le hago CAT. Factores de riesgo, aquí están, se los voy a mencionar, se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Y de un lado, los factores de riesgo de recurrencias, ojo, y del otro lado, qué hacer para evitar la recurrencia. Lo único que yo les voy a mencionar aquí es que es mentira que el paciente que tiene diverticulosis no puede comer minestras, no puede comer pepitas de tomate, no puede, eso es mentira. Todos los estudios que se han hecho con ese objetivo de investigar eso, han demostrado que no hay ninguna afección, no hay ningún factor de riesgo en que un paciente que tiene divertículos coma pepitas y semillitas y lo que fuera. Pero esto es una creencia que está muy, muy arraigada en nuestro medio, pero no es cierta.
Lo que más sirve realmente es mantener un peso adecuado, tomar mucha agua, hacer ejercicio y no tomar aire. Básicamente son las cosas que uno debe hacer. Cáncer de colon, tampoco voy a demorar mucho acá porque esta es una clase que también dieron. Solo decirles que acuérdense de cuando dieron epidemiología, que hay tres niveles de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. La prevención primaria es tratar de evitar que aparezca una enfermedad. La prevención secundaria es tratar de evitar complicaciones en una enfermedad instalada. Y la prevención terciaria es tratar de rehabilitar a un paciente ya complicado por una enfermedad. Eso ustedes lo saben perfectamente bien. El cáncer de colon en el 90% de las veces vienen de pólipos. Es uno de los cánceres desde el punto de vista genético mejor estudiados que existen. En esta diapositiva en particular, yo les encierro en círculo la prevención secundaria, porque cuando uno hace colonoscopía y quita pólipos, ya la enfermedad empezó. Que la enfermedad no empieza por cáncer, empieza por pólipo. Entonces uno realmente lo que está haciendo es quitando el pólipo, pero si el paciente tiene la herencia y además tiene el entorno social que lo hace desarrollar pólipos, va a seguir desarrollando pólipos, y uno lo que tiene que hacer es intervenir en los periodos en que antes de que estos pólipos se transformen en cáncer. Por eso es que uno hace colonoscopías y le da seguimiento a ese paciente en esto. Los pólipos, alrededor de un tercio, alrededor del 20% de los pólipos se pueden transformar en cáncer. Y alrededor del 25% de la población, un poco más, quizás yo diría que 33% de la población mayor de 45 años tiene pólipos. De manera que uno hay que hacerle colonoscopia a estos pacientes para tratar de sacar esos pólipos existentes. Eso en población general. Hay poblaciones especiales que vamos a ver en un momentito que requieren otro tipo de prevención. Pero es fundamental que entendamos que el cáncer de colon es completamente prevenible. ¿Ok? Probablemente a nivel de prevención secundaria es lo más fácil, pero se puede hacer. Entonces, en una persona de riesgo normal, es decir, aquella persona que no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon y que tampoco tiene antecedentes personales ni de cáncer ni de pólipos colónicos, a los 45 años debe empezarse una colonoscopía. Bueno, tamizaje, perdón, no una colonoscopía, tamizaje. El tamizaje se puede hacer a través de sangre oculta en heces, colonoscopía virtual o colonoscopía convencional. La sangre oculta en heces, hay diferentes métodos. El llamado guayaco, que ustedes probablemente ya ni lo van a conocer nunca, pero era el que se hacía cuando yo era estudiante y hasta hace poco. Ahora tenemos el FIT, que es sangre oculta en heces, pero a través de mejor tecnología, que solo detecta hemoglobina humana. Antes, cuando hacíamos guayaco, el paciente se le tenía que decir que no podía comer carnes rojas en los últimos 3 días. Ahora no importa porque solo detecta hemoglobina humana, el FIT. Y el FIT más DNA aumenta mucho la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Pero si alguno de estos sale positivo, a este paciente hay que hacerle colonoscopia. Y si no, todos los años se hace. Cuando se hace colonoscopia virtual, que no es otra cosa que un CAT, que hacen una configuración y hacen con un video de por dentro. Si está normal, se repite cada 5 años, y si está anormal o se ve un pólipo, hay que hacerle colonoscopia para hacer la polipectomía. Y la colonoscopía convencional, perdón, y la colonoscopía convencional eh, se repite de acuerdo a las características de los pólipos encontrados. No le traje esa diapositiva porque realmente no tiene mayor importancia. No es cada 5 años, no es cada 3 años y no es cada 10 años. Depende del hallazgo de la última colonoscopia. Si tiene de 1 a 3 pólipos menores de 1 centímetro, se puede repetir a los 5 años. Si son más de 3 pólipos o alguno de los pólipos es mayor de 1 centímetro, entonces se repite a los 3 años. Si usted la polipectomía la tuvo que hacer, qué sé yo, por un pólipo muy grande, usted lo repite a los 6 meses para ver el área. O sea, varía. Si es normal, entonces a los 10 años. Nunca olvidar en un cuadro de dolor en cuadrante inferior izquierdo, nunca olvidar las patologías ginecológicas. Nunca. Enfermedad pélvica inflamatoria, creo que ustedes todavía no han dado ginecología, creo que eso es en un décimo, si no recuerdo mal, por lo menos lo daba yo, lo di en un décimo.
décimo de obstetricia y en un décimo de ginecología. Enfermedad pélvica inflamatoria, quiste de ovario torcido y embarazo ectópico. Nunca olvidar, recuerden, cuando son mujeres, preguntar si toman anticonceptivos o la fecha de la última menstruación. Siempre, siempre, siempre. Cuando ustedes le preguntan a un paciente en una historia clínica, si usted toma medicamentos, él le va a decir todos los medicamentos, pero en los medicamentos las mujeres nunca incluyen a los anticonceptivos, porque los anticonceptivos para ellas no son medicamentos. Entonces ustedes, después que preguntan si toman algún medicamento, le preguntan, ¿y anticonceptivos? Y se llevarán una gran cantidad de sorpresas y verán que muchas dicen, sí, sí, eso sí. Así que yo creo que eso era todo. Bueno, esto nuevamente el mismo cuadro, el mismo esquema que le presenté al principio, para que lo tengan, no de memoria, pero que lo tengan en su cabeza, las patologías más importantes y más frecuentes que vemos, sobre todo eh, relacionadas con dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo. Repito, es una de las consultas más frecuentes que hay, no solo en gastroenterología, sino en medicina general. Así que, nada, a la orden, si tienen alguna pregunta, realmente, eh, no sé, estoy aquí para eso, tratar de responder lo que pueda. Si les van saliendo preguntas más adelante, me las pueden mandar por WhatsApp y trato de responder en la mayoría, que lo que pueda, y pedirle nuevamente disculpas por el atraso que hubo para esta charla y espero que haya valido la pena. ¿Alguna pregunta? Natalie, Diego, José Daniel, que son los que veo aquí, Ismael, creo que Hola, somos, Mateo, nada más, doctor. ¿cuántos somos? Dígame. Sí, yo tenía un par de preguntas. Yo quería primero consultar que al principio, como usted estaba explicando, que no es lo mismo decir diarrea y evacuaciones líquidas, pero pudiera decirse que una diarrea es más de tres evacuaciones líquidas, entonces, o si tiene las tres evacuaciones exactamente, en menos de 24 horas. No, Porque no. Mira, te explico, no hay un parámetro único. Ya te digo, generalmente lo que uno hace es medir, o sea, el peso es lo que nos define la diarrea, o sea, el volumen es lo que manda aquí. Porque cuando tú le preguntas a la gente o tú buscas en la literatura cuál es la frecuencia evacuatoria normal, va más o menos de una vez cada 3 días a 3 veces al día. Entonces, tener 3 evacuaciones líquidas al día va a depender mucho de cómo es el patrón normal de esa persona. ok, Entonces, si se sale de lo normal, si es una persona que evacúa cada 2 días o cada 3 días, que tenga 3 días tres ocasiones por día, pues podría ser. Pero generalmente tres todavía es muy poco. Sobre todo la gente que tiene intestino irritable con diarrea, porque se considera así, muchas veces tienen 3 evacuaciones o cuatro, pero son todas en la mañana. mm, Porque tienen con frecuencia también lo llamado la sensación de evacuación incompleta. Evacúan, se paran, sienten que no terminaron y regresan. Entonces, esos son los parámetros que uno tiene que pillar. No, no, no es algo rígido de que tiene que ser tres o cuatro, pero dependiendo de la normalidad para ese paciente, ya te digo, si es un paciente que evacúa una vez cada 2 días o cada 3 días, tener tres evacuaciones en un día, eso no es normal. Algo pasó ahí. ok, entiendo. También quiero consultar acerca de la colitis pseudomembranosa. Como usted mencionó, entre los factores de riesgo más importantes estaba el uso de los antibióticos, ¿no? Realmente lo que yo quiero saber es que si se conoce como esos factores que lo pueden, pues, eh, agravar o precipitarse, ¿no? Hay como medidas de prevención para la colitis pseudomembranosa si sé que un paciente está tomando un antibiótico que podría causárselo. Y es una muy buena pregunta. Una de las cosas que ocurre con la colitis membranosa es que el antibiótico que usted da elimina las bacterias malas, pero también elimina las bacterias buenas. Entonces yo Mm. siempre le llamo a estas bacterias como las precaristas, ¿no? Encuentran un espacio que quedó limpio porque la gente que vivía ahí, las bacterias que vivían ahí se fueron y llegan e invaden el área. Entonces, hay un par de estudios que cuando uno da, y yo los uso, cuando uno da antibióticos, sobre todo estos antibióticos de, que son de alto riesgo, porque yo le dije cualquiera puede dar esto, pero antibióticos de alto riesgo, como lo que le puse en la diapositiva, yo generalmente les doy probióticos asociados, sobre todo probióticos que tengan Saccharomyces boulardii, que es el mejor para esta patología en particular. Vale. Muchas gracias, doctor. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta.
¿Me escucha? Sí, claro, Luis. Quería preguntar acerca de si hay como una relación entre, ejemplo, si tenemos un colon izquierdo con diverticulosis, que cuando uno entra con colonoscopia y ve que hay, que son unos cuantos ahí, pero hay otros pacientes que cuando ya uno entra con la colonoscopia y ve que hay prácticamente todo un puro agujero, puro Ujú, diverticulosis. ujú. Hay más factores de que, ejemplo, en un futuro pueda tener una operación o complicaciones. Esa es una buena pregunta. Obviamente, tú para tener una diverticulitis nada más necesitas un divertículo. Pero si tienes 15, tienes más posibilidad de que se inflamen uno de esos 15 que si tienes uno. Así de fácil es esto. Entre más divertículos tengas, más chance hay de que alguno de esos se inflame. Así que más chance hay de tener diverticulitis. Pero, eh, ¿quiénes se operan? Solo se operan de urgencia los pacientes que tienen indicación, valga la redundancia, urgente para operar. Son aquellos pacientes que están perforados o que tienen absceso intraabdominal. El paciente que tiene una masa inflamatoria no necesariamente se opera. Y entonces, estos pacientes lo que sí pueden tener son recurrencias, pero la recurrencia de una diverticulitis no necesariamente es más grave que la diverticulitis anterior. De hecho, cuando le damos seguimiento a estos pacientes que tienen varias recurrencias, las recurrencias son muy parecidas al episodio previo. Entonces, si el episodio previo fue una diverticulitis no complicada, el que sigue probablemente va a ser una diverticulitis no complicada. Entonces, no necesariamente tener 3 episodios de diverticulitis es una indicación quirúrgica. ¿Me explico? Hay quienes tienen uno solo y hay que operar, y hay quienes tienen 3 o 4 y nunca tienen que operarse. En la historia de la vida, con el tiempo, aquellos que están teniendo diverticulitis, aunque sean leves, muy seguido, lo que sí les puede pasar es que empiezan a tener fibrosis colónica por cicatrización de cada uno de estos episodios y desarrollan ese SUD que lo vimos ahí anteriormente, que es la enfermedad diverticular no complicada con síntomas. Usted entra y no ve inflamación del colon, no ve el colon rojo como estaba la diapositiva en la diverticulitis, pero está estrecho y está un poco duro y fibrótico. Esos pacientes sufren mucho de dolores no inflamados, pero dolores porque está el colon muy fibrótico, no dilata bien y muchas veces mejoran con la cirugía, pero son pacientes muy bien escogidos. No sé si respondí, Luis. Gracias, Ya, gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ustedes están ya más celebrando el 20 de diciembre que otra cosa. ¿En qué año nacieron ustedes más o menos? Entre el Como 99 el, y 2002. 99 y 2002. A mí me agarró la invasión, esa que no ocurrió el 20 de diciembre, sino el 19, en la Facultad de Medicina. Yo estaba en 12º semestre y tenía examen de reumatología al día siguiente. Y estaba en la Facultad de Medicina estudiando, pues con unos amigos cuando empezamos a escuchar los bombardeos. Y llegó gente de la colina a vaciar la universidad. Así que un día como hoy, bueno, más tarde, pues los bombas, ya digo, yo las escuché, eran las 11:40, 11:45, por ahí más o menos. Pero era un día como hoy. Así que si no hay más preguntas, muchachos, de verdad, disculpen nuevamente el problema